quienes estén o no en La Rioja, ¿sí? No sé si tienen alguna opinión. No, buenas tardes. Lau, era un formulario de Google Forms. Ajá. Si querés, yo lo hago y lo pego ahí en el grupo de diseño y después le paso a ustedes o a Leila, no sé. Bueno, dale. Dale, María, creo que a Luciano, porque, digamos, a Luciano para que él haga, digamos, una planilla de Excel. Ok. O a Leila, a cualquiera de los dos. Bien, se entendió lo que hablé, ¿no es cierto? Lo que van a tener que hacer, ¿no? Perdón, ¿y las clases cuándo terminarían? En noviembre, ¿no? Mediados de Terminan noviembre. el 17, ahí te digo, viene en el cronograma, la última clase de diseño es el 17 de noviembre, el día que se cierra actas. 17 de noviembre. Bueno, después de las elecciones hasta noviembre es bastante poco el tiempo que queda. No, yo me refiero a las pasos que se hicieron ahora, vieron que se ha cambiado un montón de cosas y entre esas quieren que todo, tanto en la escuela, había escuelas en provincias donde no se estaba yendo a clase y se está buscando que vayan todos a clase y ahora se está buscando a nivel universitario, ¿no? Córdoba ya dijo que no, Córdoba no vuelve, pero bueno, La Rioja, ustedes saben que la Universidad de La Rioja es como más oficialista, así que va a pretender volver. Sí, en Todo va a prácticamente depender. un mes de clase. Quedan exactamente, después de esta clase de hoy, 7 clases. Entonces, me parece como un despropósito que los chicos tengan que volver, si los que están fuera no van a alquilar, ¿no? Obviamente, para venirse los últimos 2 meses. Estoy segura que eso no lo van a hacer. Por eso digo, todo esto que ustedes presenten, yo lo voy a elevar a la dirección, al secretario académico, porque me está pidiendo académicas, ¿no? Al director de carrera y después al académico para que lo evalúe. Me pasa, por ejemplo, los chicos de civil, que son 5 alumnos o 8 alumnos por curso, la mitad está afuera, o sea, entonces es como difícil volver a clase con eso. Yo no le veo sentido realmente en tan poco tiempo. Yo creo que el año que viene sí se podría estudiar. Es una opinión nada más, ¿no? Yo respeto las decisiones, es una opinión personal. Yo creo que, no sé si a los chicos les va a mejorar o empeorar ya con las últimas 7 clases, pero sí podría ser interesante para los exámenes finales, porque por ahí es muy tenso para los chicos rendir exámenes finales online, es como que lo veo que según ellos se ponen muy nerviosos porque 3 profes los estén mirando. Para mí es lo mismo que cuando se evalúa presencial, solo que con la diferencia de que cada uno de nosotros evaluamos separado, porque si hay mucha cantidad de alumnos, cada profe elige un alumno y le va tomando, es decir, en eso se modifica. Ahora online no podemos hacer eso, tomamos a los 3 profes al mismo alumno, ¿no? Pero bueno, quizás para los exámenes finales sea una ventaja para los chicos. No le veo ventaja para la presencialidad, pero bueno, para el cursado, porque ya estamos en el final, ¿no? Pero bueno, igual, chicos, tienen que llenar eso que va a pegar María en el Face para saber si tienen puestas las vacunas o no, porque también depende de eso, si tienen las 2 dosis colocadas, ¿sí? Y bueno, y toda una serie de protocolos para volver, obviamente, a la presencialidad, ¿no? Bueno, prendan las cámaras, porque estaba hablando con 3 alumnos, los demás todos con las cámaras apagadas, ¿no? Ya les dije cómo funciona diseño, ¿no? Quieren volver a la presencialidad y no quieren que les conozcamos las caras. Bien, hemos quedado con muy pocos alumnos regulares. Según los datos que me pasó Leila, Ernesto y los míos, tengo 44 alumnos, ¿no? Que siguen regulares hasta ahora, antes del parcial. Así que les pido por favor que hagan el esfuerzo para llegar hasta fin de año. Quedan 7 clases, la última clase no se cuenta porque cierre, o sea, quedan 6 clases. 2 clases de parcial y 2 clases de recuperatoria, o sea que tampoco es que ya tienen que empezar a... Lo que les va a quedar es un práctico de arco y cable, que es lo que van a tener que hacer ahora después de esto, después de la clase de hoy. Van a elegir una obra y van a diseñar, de hecho se les va a subir ejemplos de otros años, de cómo los chicos eligieron obras e hicieron un predimensionado, ¿sí? De la estructura, y eso es lo que les voy a explicar hoy, ¿no? Pero les pido, por favor, que traten de...
hacer el último esfuerzo porque ya estamos en la recta final y de nada sirve todo lo que han hecho hasta ahora si, fíjense que queda el segundo parcial y recuperatorio, es decir, si no siguen esforzándose, ¿no? Han tenido semanas donde han decaído mucho y bueno, se ha visto ahora con la entrega de las preentregas del equilibrio espacial, ¿no? Del último plan. Sí, yo creo que, bueno, los alumnos, también nos pasa a nosotros, estamos llegando cansados también al año, y bueno, yo entiendo eso. Algunos alumnos, bueno, me han manifestado, yo les he dicho que, como dice la ingeniera, traten de llegar hasta el final, hagan el último esfuerzo, y bueno, lo vamos a apoyar en lo que haga falta, ¿sí? Pero falta poco ya, así que sigue otro año difícil. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, Leila, vos controlas la asistencia. Chicos, prendan las cámaras, en serio, y sean puntuales, porque estoy recibiendo gente hasta ahora y son las 3:15 van a ser, ¿no? Traten de ser puntuales, ¿no? Porque de nada sirve que entren fuera, o sea, fuera de horario. Sé que las clases las graban, pero bueno, la idea de dar clase en un horario es para que ustedes interactúen conmigo y si ustedes tienen alguna duda, pregunten. En una clase grabada no se puede hacer eso, ¿no? Entonces traten de consultar las dudas que tengan, ¿no? Y bueno, no sé si tienen algo que decirme de la presencialidad o algo. Si no, bueno, la clase que viene recuerden que vamos a rendir, así que ya son 2 clases que rendimos. Bien, qué silencio. Profe, Creo que para los exámenes finales es como más relajado rendir presencial, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que... Igual tienen que contestar la encuesta conscientemente, ¿no? Si tienen puestas las vacunas y todo eso, no mientan. Si están en La Rioja, están en La Rioja. Ahora, los que viven fuera y están fuera, bueno, es importante saber ese porcentaje, quién está fuera de la provincia. Bueno, dicho esto, si nadie más quiere acotar, Ernesto, Leila, yo comienzo con el teórico de hoy. Bueno, a mí no es un teórico, es un... alguien nos comenta El examen de equilibrio, ¿no? ¿Cómo, Ernesto, El perdón? próximo miércoles es el parcial de equilibrio. Ya es el parcial de equilibrio, el próximo miércoles. Sí, alguien más preguntó, no sé. Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, Jair, sí. Sí, también pienso lo mismo. Capaz que a esta altura es más complicado volver a la presencialidad. Sí, yo por los chicos que están fuera, yo tampoco sé si voy a ir a La Rioja y no me van a hacer, porque estoy en Córdoba, hacer días de, ¿cómo se le llama? Como cuarentena, no, sería como de aislamiento, ¿no? ¿No? Bueno, porque acá en Córdoba, por ejemplo, no acató el decreto ese que vale desde el 1 de octubre, que no se usan más los barbijos. Bueno, Córdoba no lo acató a eso. Entonces, va a depender de qué provincia toma o no eso, ¿no? También, así que bueno. Pero hay colegios, o sea, los chicos en la primaria, ellos sí tienen que volver a clases presenciales a partir del 1 de octubre. Claro, bueno, ven, es como eso va a depender también de cada provincia y de lo que tome cada provincia, así que bueno, vamos a ver qué sale, bueno. Pero sí, tenemos que volver a presencialidad las últimas semanas, bueno, bienvenido sea, nos veremos ahí en La Rioja, ¿qué va a ser? Una cosita más, una acotación de lo que he visto de las entregas del práctico de equilibrio de la segunda parte, ¿sí? Sí. En el ejemplo que hemos dado del caso 1 y caso 2, ¿sí? El caso 2 que tiene los muros de bloque de hormigón son muros que están en los laterales, únicamente en los laterales. Entonces en el frente se sigue manteniendo la solución liviana del caso 1, o sea, con las vigas verticales que llegan al plano superior de la cubierta, ¿sí? Entonces, el caso 2 que hemos dado, quería aclarar que es con los muros de bloque únicamente en los laterales, pero en el frente y el fondo sigue siendo liviano, por eso se empleó la viga vertical, ¿sí?
Si van a poner muro en la pared del frente, ya no se usa la viga vertical que llega hasta arriba, ¿sí? Ya se puede usar contrafuerte o la solución del falso pozo romano como en el costado. Eso quería aclarar en general, ¿sí? Después vamos a ver los casos particulares, en una observación. Bueno. Eso nada más. Bien, Ernesto, gracias por aclarar. Bueno, chicos, entonces hoy va a ser una clase de repaso de arco, porque no, arco ya lo conocen, no es algún tema nuevo que les vaya a dar, va a ser un repaso de los años anteriores. Así que cualquier cosa me van frenando ustedes y me van preguntando, ¿sí? Traten de que sea iterativo, o sea, que sea un ida y vuelta, ¿no? O sea, que ustedes, yo les pregunto, ustedes me respondan, para que sea más ameno, ¿no? Bien, ahí les comparto. Bueno, disculpen el ruido, ¿no? Porque están trabajando, así que les pido disculpas. Por ahí van a sentir que vibra porque están las máquinas que están colocando el asfalto y es como muy intenso el movimiento, pero bueno. Bien, ¿me dicen si se está viendo como presentación? Sí, la Buenísimo. presentación. Buenísimo, bien. Hoy vamos a ver arcos, ¿sí? Y si hacemos un repaso desde primer año, ¿se acuerdan cómo le llamábamos a ese sistema estructural de arcos? ¿Se acuerdan que un sistema estructural era de masa activa, otro era de vector activo? ¿Se acuerdan? Había otro que era de superficie activa. Bueno, parece que estamos totalmente olvidados. Cuando hablábamos de arcos y cables, los englobábamos en el mismo sistema estructural que se llamaba de forma activa, ¿sí? Que trabajaban por su forma. Si ustedes se fijan, acá se habla de eficiencia de estructuras. En masa activa, ¿a quién vamos a colocar? En masa activa, ¿se acuerdan que usábamos losas, emparrillado de vigas, vigas de hormigón, pórticos de hormigón, y que hablábamos de luces que podían llegar a tener hasta 20 metros? Después de esa longitud ya no podíamos trabajar. De hecho, las losas de hormigón armado eran hasta 5 metros. Ya superior a 5 metros ustedes ya no pueden usar losa de hormigón maciza, sino que empiezan a usar losas nervuradas o casetonadas. Y fíjense que la losa casetonada empezaba desde los 10 metros aproximadamente podía llegar hasta los 15, ¿no? Entonces se habla de eficiencia con cada sistema. Este sistema son los de masa activa. ¿Se acuerdan? Por su peso, tenían mucha masa. Hablábamos de pórticos, tabiques de hormigón armado, mampostería, todo lo que tenía que ver con la masa de la estructuras muy pesadas. Cuando ya hablábamos de mayor cantidad de luces, hablábamos de estructuras reticuladas, que de hecho los estadios, hay un montón de estadios que usan este sistema para sus techos, que son techos rebatibles, es decir, se pueden correr, digamos, en algún horario, y ese sistema que se usaba era de vector activo, se le llamaba a los reticulados planos, o de estereoestructura cuando hablábamos de reticulados espaciales. Y ahí ya empezábamos con luces que podían ir entre los 25, 30 metros hasta efectivamente los 40. Pero cuando yo comenzaba a curvar estas estructuras que son planas, las empezaba a curvar, dándoles curvatura, tanto con cavidad hacia abajo como con cavidad hacia arriba, podía llegar hasta 100 y pico de metros o hasta 200, ¿sí? Sin apoyos intermedios. Y ya cuando hablábamos de estructuras de arco, hablábamos de estructuras que ya eran estructuras de grandes luces superiores a los 50 metros, y obviamente cuando esa estructura se hacía superficie, es decir, yo la giraba para hacer una superficie de revolución o la trasladaba para generar, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando yo traslado un arco? ¿Qué tengo? Cuando lo roto tengo una cúpula y cuando lo traslado, ¿qué tengo? La bóveda de cañón corrido, chicos. Estamos como muy olvidados, ¿no? La bóveda de cañón corrido. Entonces, cuando tengo esos sistemas ya de superficie activa, todavía puedo seguir aumentando la efectividad en las luces,
Y cuando hablo de estructuras colgadas, las estructuras de cable, que también son de forma activa, estas dos son de forma activa, el arco y el cable, porque trabajan por la forma que tienen. Esas son las estructuras que soportan mayor cantidad de luces sin apoyos intermedios. De hecho, los puentes, ¿sí? La mayoría de las estructuras que son colgadas, estamos hablando de apoyos que son superiores a 200 metros, ¿sí? Cuando hablamos de puentes colgantes. Bien, ¿eso quedó claro? Es un repaso de lo que ustedes han venido viendo durante los años anteriores. Ahora, vamos a ver hoy una bodega que está hecha con, justamente, son 5 bóvedas de cañón corrido, ¿sí? Esta bodega está en Italia, ¿no? Esta bodega está hecha con arcos de madera, ¿sí? Y obviamente son arcos como arcos triarticulados. ¿A qué me refiero con arcos triarticulados? Que tienen, si ustedes ven acá claramente, en el medio una articulación, ¿sí? Los apoyos son articulaciones. Y entonces, este arco, mi pregunta ¿es hiperestático o es isostático? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo acá? ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio que nosotros usamos para todo? Para vigas, que venimos usando a lo largo de toda la carrera. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Son 3. Desplazamiento en X, en Y y giro. No, esas son las deformaciones. Y yo estoy hablando de las ecuaciones de equilibrio. Lo que ustedes están diciendo, desplazamiento, perdón, sí, sumatoria de fuerzas en Y igual, X, ¿igual a qué? a 0. A 0, perfecto. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y después... La sumatoria de momentos. Bien, sumatoria de momentos igual a 0. Igual a 0. Bien, ¿cuántas incógnitas tengo en este arco? 3. 3. A ver, ¿me pueden decir cuáles? Bueno, pero acá en los apoyos, ¿qué incógnitas tengo? Fuerzas verticales. ¿Cómo? Tendría fuerzas verticales, apoyos horizontales. Tengo una reacción vertical, una reacción horizontal, ¿tengo o no? Sí. Una reacción horizontal en este apoyo, que le vamos a llamar A. ¿Estamos de acuerdo? A este le vamos a llamar C, y este otro es B. En B, ¿qué incógnitas tengo? También fuerza vertical. Tengo BB, que no lo conozco. Tengo HB. ¿Está bien? ¿Cuántas incógnitas son entonces? 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. 5. Chicos, ¿han sacado acá cuántas incógnitas tienen? Las incógnitas, lo que ustedes desconocen son las reacciones. Son 4. 4. No empiecen a adivinar, ¿no? Porque los voy a volver a estructuras 1. ¿Sí? Tengo HA, BA, BB y HB. Ustedes lo acaban de decir. Son 4 incógnitas. 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Para qué me sirve esta articulación? Esta articulación me da una ecuación extra que es sumatoria de momento C. Como es una articulación, ¿cuánto vale el momento en esta articulación? 0. 0, perfecto. Pues la articulación giraba, es decir que no puede absorber el momento, vale 0. Bien, ahora de acá sale la definición de arco. Fíjense, ¿cómo son las cargas en este arco? ¿Qué tipo de cargas tiene? ¿Tiene? ¿Cómo? Cargas puntuales. Sí, vamos a ponerlas acá, estas cargas que están acá puntuales. ¿Sí? Perdón, acá y acá, no hay. Estas cargas tiene. Bien. Pero, ¿cómo son?
son del peso de la cubierta, ¿verdad? Son cargas ¿cómo? Entonces, gravitatorias. Una carga distribuida, pero ¿cómo son? ¿Gravitatorias? ¿Qué peso tiene la cubierta? A ver, cuéntenme, ¿qué cargas tengo en la cubierta? ¿Qué cargas tengo acá? La carga muerta es una, imposible de sacar porque es la carga de la estructura, o sea, todo el análisis de carga de este paquete, más el peso propio del arco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tengo la carga muerta. ¿Tengo carga viva? Sí. Sí, tengo que tener carga viva. Perfecto. Pero ¿cómo son estas cargas? ¿Son horizontales o son verticales? Son verticales. Son verticales. Si son cargas verticales, ¿sí? ¿Por qué aparecen estas dos reacciones HA y HB? Si solamente tengo cargas verticales. Por el principio de acción y reacción de las leyes de Newton, dice que a cada acción le corresponde una reacción de signo igual, o sea, de signo contrario, perdón, es decir, la misma dirección y sentido opuesto. Es decir, si a esta acción que es vertical le corresponde una reacción que es vertical. ¿Por qué aparecen estas dos incógnitas, HA y HB? Por la misma definición de arco. Arco, el sistema estructural de arco es la única estructura que ante cargas verticales tiene una reacción horizontal y esa reacción horizontal generalmente es mucho más grande que la vertical. ¿Sí? Esa era una definición de arco, ¿se acuerdan? Estoy haciendo repaso de tipos estructurales, ¿no? Están como muy olvidados de primero y segundo año, ¿no? ¿Han trabajado durante todos estos años con arcos en taller? No, También lo han tenido que ver en historia, ¿no? ¿Han trabajado, les pregunto, alguna vez con arcos? no, no, profe. Bueno, el uso de arcos es muy común, incluso ahora en casas, generalmente se hacen arcadas para ingresos. De hecho, que muchas personas el año pasado tenían las casas de mampostería con diseños en las fachadas circulares, ¿no? Mampostería que no era recta, plana, y bueno, no se animaron a diseñarla, pero la modificaron a la planta, pero digamos ahora está como de nuevo y no está mal usar el arco. El arco no necesariamente tiene que tener todo el desarrollo, yo puedo usar, este arco es un arco parabólico, como ven, ¿no? Pero también puedo tener arcos que son circulares, ¿no? Y no tengo que usar todo el diámetro, sino que puedo usar una parte del arco, ¿no? De hecho, vamos a ver obras donde no se usa todo el arco completo, todo el desarrollo, el semi, digamos, este arco, sino que se toma una parte del arco, ¿no? Yo lo que hoy les voy a enseñar es cómo se dimensionan, ¿sí?, estos elementos, pero ustedes ya conocen cómo se sacan las reacciones con estas 3 ecuaciones de equilibrio y ahora vuelvo a preguntar. Yo tengo 4 incógnitas y tengo ahora 4 ecuaciones de equilibrio porque tengo una ecuación extra debida a esta articulación. Tengo 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Vuelvo a preguntar, ¿este arco es hiperestático o es isostático? Qué silencio. ¿Cuál es la definición de algo hiperestático? ¿Están ahí? ¿Estoy dando clases o no hay nadie? Estoy desconectada.
¿Cuál es la definición de algo hiperestático, chicos? Estoy conectada, a ver. Sí, Lau, estás conectada. Ah, bien. Entonces, estoy preguntándole a los no sé cuántos alumnos hay, 39, 38. Cuando tenemos 4 incógnitas, profe. ¿Cuántas? Su compañero hace un rato dijo una respuesta que se había equivocado, ¿no? Pero habló de desplazamiento en X, desplazamiento en Y y giro. Esas son las deformaciones que puede tener cualquier placa rígida en el plano, cualquier placa rígida en el plano puede girar, puede desplazarse en X y puede desplazarse en Y, ¿sí? Ahora, cuando una estructura es isostática, cuando yo le restringo esos 3 movimientos. ¿Cuál es el caso de una estructura isostática? Sería el caso, por ejemplo, que ustedes han venido calculando en todo lo que es estructuras 1, porque han trabajado con estructuras isostáticas, ¿sí? Por ejemplo, sería el caso, a ver, de un voladizo, ¿no? Yo tengo un voladizo. El empotramiento, ¿cuántos grados restringe de libertad? ¿Qué restringe un empotramiento? De un balcón, por ejemplo. Este empotramiento, este tipo de apoyos, ¿qué movimiento me restringe? No puede girar, perfecto, no puede girar. El giro es 0. Desplazarse en X y Y. Tampoco puede desplazarse en X, es 0. Y tampoco puede desplazarse en Y. ¿Sí? Eso es algo isostático. Ahora, si yo pongo una viga o un apoyo fijo y del otro lado tiene un apoyo móvil, ¿esa estructura es isostática o es hiperestática? Esto es un apoyo fijo. Hiperestático. Isostático. Porque con el apoyo fijo le estoy restringiendo el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, pero puede girar. Pero una vez que yo le puse el apoyo móvil, no puede girar, porque sí o sí el apoyo móvil solamente se puede desplazar en X. Y como acá tengo restringido el desplazamiento en X, esta estructura es isostática. Chicos, pónganse a repasar, porque no puedo creer que en 5º año no sepan lo que es una estructura isostática, la diferencia con una estructura hiperestática, ¿no? Así que, por favor, pónganse a repasar. Ahora, si yo tengo este tipo de estructuras, esto es un pórtico, empotrado acá y empotrado acá. ¿Qué tipo de estructura? ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Esto es un empotramiento y esto es otro empotramiento. ¿Cuántos grados me restringen estos empotramientos? No, primero díganme ¿qué restringen esos 2 empotramientos? Eso quiero saber. Restringen el giro, movimientos horizontales y verticales. Entonces tengo restringido de cada lado 3. ¿Estamos de acuerdo? Tengo restringido 3. Giro, desplazamiento, en este apoyo lo vamos a llamar B, y giro, desplazamiento y en X y en Y en el apoyo A. Ahora sí, ¿cuántas incógnitas tengo? Su compañera recién estaba diciendo, ¿cuántas incógnitas tengo? En este nudo, ¿cuántas incógnitas tengo? 3 en cada uno. 6. Tengo 3. No conozco la reacción vertical, la reacción horizontal, ni el momento. No conozco la reacción horizontal, la reacción vertical y el momento. Tengo 6 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo?
3. 3. ¿Esta estructura cómo es si tengo 6 incógnitas y tengo 3 ecuaciones de equilibrio? Hiperestática. Es hiperestática. ¿Ahora se entiende? La diferencia, bueno, pónganse a repasar porque les prometo que en el examen les voy a preguntar la diferencia de una estructura hiperestática y una estructura isostática, ¿no? Y ahora, si yo coloco esta viga con un apoyo móvil acá, otro apoyo acá móvil, esta estructura es isostática, hiperestática, ¿está en equilibrio esta estructura? Porque si yo le pongo una fuerza horizontal, ¿qué va a pasar con esta viga? Se desplaza. Esta estructura se llama lábil. No tiene restringido los 3 grados de libertad que tiene que tener una barra en el... Tiene restringido solamente, ¿cuál? El desplazamiento en I. ¿Está bien? El giro, porque esta barra no puede girar porque tengo estos 2 apoyos que se pueden trasladar, pero no tengo restringido el desplazamiento en X. Eso está claro. Bien, bueno, pónganse a repasar, porque no puedo creer, alumnos de 5º año que no respondan a algo que ya lo saben desde primero y 2º año. Esto es lo que se les enseña, ¿no? Y se repasa en estructuras 2. Ustedes en estructuras 2 tenían estructuras hiperestáticas porque tenían vigas continuas con apoyos fijos, ¿sí? De más de un tramo. Entonces tengo 6 incógnitas, 2 por cada apoyo y tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Estas estructuras son hiperestáticas. De hecho, todas estructuras 2 hemos calculado estructuras hiperestáticas. Seguramente en la 1 han calculado isostáticas, es decir, que conocen la diferencia entre una y otra. Bien, ahora, este arco es un arco isostático, ¿está bien? Tiene restringidos los 3 movimientos, ¿sí? Y esta articulación me permite tener una ecuación más, entonces esta estructura es una estructura isostática. Tengo tantas incógnitas como ecuaciones para poderlas resolver. Bien, el desarrollo de este arco es muy sencillo, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar ahora es un análisis de carga que se hizo de la cubierta de madera. Se colocaron placas cerámicas, se colocó el peso del machimbre, un aislante que generalmente casi no pesan nada, lana de vidrio o lana de piedra, peso propio, ¿sí? del arco, y se obtuvo la carga muerta. Se obtiene la carga viva, como este arco no se puede transitar por arriba del arco, se toman 100 kilos por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 kilonewton por metro cuadrado, y se combinan y mayoran las cargas, 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, y se obtiene la carga última del arco, ¿no? Estos arcos están separados cada 9 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué determino cuando están separados cada 9 metros? ¿Qué estoy determinando? Si estos arcos... El área de influencia. La longitud de influencia, perfecto, la longitud de influencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Perdón, acá debería ir una articulación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este arco parabólico triarticulado y este otro arco parabólico triarticulado? ¿Cómo es la carga en este arco? Ya lo hablamos, era una carga vertical, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿es horizontal o es curva? En este arco que tengo acá. Vamos para atrás. Curva en esa. En este arco que tengo acá, ¿es curva o es vertical? ¿Cómo es? Fíjense que acá lo dibujé. Es curva, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para poder calcular este arco? Hay que convertir las cargas en horizontal y vertical. Tendría que, a esta carga que es curva, si ustedes ya lo dijeron, es una carga distribuida curva, la tengo que la tengo que horizontalizar a la carga, ¿está bien? Es decir, a esta carga que es vertical, pero que es curva, la tengo que llevar a una carga horizontalizada para poderla calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que les voy a explicar ahora. Lo tienen que haber visto, estoy seguro, con el profe Quinteros en tipos estructurales, pero bueno, lo vamos a repasar.
tengo que determinar el desarrollo del arco. ¿Sí? El desarrollo se le llama a la longitud real que tiene el arco, porque yo, ¿qué longitud tengo en un arco? Tengo la longitud horizontalizada, tengo esta, ¿sí? A esto se le llama longitud, a esto, ¿cómo se le llama a esto que va en el centro del arco, la máxima altura? ¿Cómo se le llama eso? La flecha, perfecto. ¿Cómo se le llama al apoyo A y al apoyo B? Son los arranques del arco, ¿no? ¿Y cómo se le llama a la parte superior donde está la flecha? Que generalmente los romanos tenían una forma la piedra de esta manera. Clavera. La clave, perfecto. Clave, arranques, flecha y longitud horizontalizada. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a determinar ahora va a ser el desarrollo del arco, es decir, la longitud real que tiene el arco. ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso lo saco muy sencillo, de manera muy sencilla, con el ángulo al centro del arco, este ángulo, es decir, donde tengo la flecha, bajo, obtengo este triángulo, ¿está bien? Y yo necesito saber el ángulo al centro para saber cuánto tiene este semiarco de este lado, ¿no? Para conocer el desarrollo del arco. ¿Cómo lo voy a sacar? Esta fórmula la tienen en todos los manuales. Tiene que ver con la longitud horizontal al cuadrado del arco, ¿está bien? Esta es la longitud. Por la flecha, más 8 veces la flecha al cuadrado, dividido en 8 veces la flecha. Saco ese valor, obtengo el radio, ¿sí? Y con el radio, ¿qué voy a hacer? Una vez que obtengo el radio, ya puedo sacar el ángulo, porque si obtengo el radio, esta longitud es L sobre 2, ¿puedo sacar este ángulo? Vuelvo a repetir. Tengo el radio, tengo esta distancia que es L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo que esta distancia es L sobre 2? Sí. Entonces, ¿puedo sacar el ángulo al centro? Sí. ¿Cuánto valdría el ángulo? A ver si es cierto. Yo lo puedo sacar con tangente, ¿no es cierto? Tangente de phi. ¿Cuál es el cateto opuesto? L sobre 2. La flecha. ¿Cómo, perdón? L sobre 2. L sobre 2. Cateto opuesto es L sobre 2. ¿Y cateto adyacente? El radio. No. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Sería esto. No, no lo puedo sacar con tangente. Entonces, ¿con cuál lo voy a sacar? Si tengo la hipotenusa. Seno. Con el seno o el coseno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con el seno de phi, ahora sí puedo, con el seno del phi, ¿cómo lo haría? Cateto opuesto, que es L sobre 2, sobre hipotenusa, que ¿quién es? El radio. El radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces es lo que hago acá, ¿no? Seno de phi, L sobre 2 sobre el radio. Con el seno del ángulo, del seno, saco arco seno y obtengo los grados que tiene, ¿sí? Y ahí ya puedo sacar el desarrollo del semiarco, porque esto es una fórmula que también la tienen en los libros, que es 2 veces pi por el radio, dividido en phi, dividido en 360 grados. Esto para pasarlo a radianes, ¿no? Entonces, eso me va a dar el desarrollo del semiarco, de esta mitad, ¿no? Para tener el desarrollo total, ¿cuál sería? Sería 2 veces este S, ¿no? Serían aproximadamente 20 metros. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo trabajamos con la mitad, con el semiarco, ¿está bien? La mitad, porque sacamos el ángulo al centro de la mitad del arco, ¿estamos de acuerdo? Entonces el desarrollo es solamente de esta mitad. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, es como que están muy en silencio, no sé si quedó claro o no. Bueno, me dio 9,94, aproximadamente 10 metros. Entonces, ¿cómo hago para horizontalizar la carga? La carga que yo tenía totalmente curva, ahora la tengo que llevar a horizontal. ¿Cómo hago eso? Bueno, es muy sencillo. La carga que yo tenía del análisis de carga, los 2.520 kilos por metro lineal, los voy a multiplicar por el desarrollo del semiarco y dividirlos por la longitud por L sobre 2. Este sería L sobre 2. ¿Sí? Porque estamos sacando solamente de la mitad del arco. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hicimos el análisis para la mitad. Esto es L sobre 2. Esto es la flecha, ¿sí?
Y este sería el desarrollo de la mitad del arco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí voy a obtener la carga horizontalizada. Esta carga horizontal va a valer 2.800 kilos por metro lineal. Siempre es mayor que la carga curva, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta si cometieron o no un error, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Eso para qué tipo de cargas tengo que horizontalizar, chicos? Para las cargas que son carga de peso propio y la sobrecarga. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué va a pasar en otros casos? Esto es para el caso de un arco que tiene una cubierta. ¿Qué pasaría si yo tuviese, voy a poner otro ejemplo acá, qué pasa si yo tuviera, no sé dónde dibujar, ahora, ¿qué pasa si yo tuviese un arco, ¿sí? Del cual cuelga, ¿sí? Que es muy común verlo esto, un tablero por donde circulan los autos. ¿Qué pasa si yo tengo eso? Tengo la carga del tablero, tengo un peso de la carga del tablero, mayorada y combinada por donde circulan los autos, eso me lo da Vialidad de la Nación. De hecho, el profe Palacio tiene un ejemplo con un puente de esta manera. Acá está colgado por cables desde el arco. ¿Esta carga cómo está, la carga del tablero? ¿Está horizontalizada o está inclinada? Horizontalizada. Está horizontalizada. La carga del tablero, le vamos a llamar la carga última del tablero, es horizontal. Pero, ¿qué pasa con el peso propio del arco? Las cargas están curvas. Es curvo. Entonces, yo a la carga del tablero le tengo que sumar la carga del peso propio del arco, pero a esta es la que tengo que horizontalizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces tienen que tener muy clara la diferencia, porque ustedes van a elegir obras, ¿sí? Y tienen que tener claro cuándo se horizontaliza, qué carga es la que se horizontaliza, ¿no? Hay que tener claro en eso, ¿no? Bueno, una vez hecho esto, ustedes ya calcularon, ¿sí? La carga horizontalizada, en este caso 2.800 kilos por metro lineal, y ahora es muy sencillo, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio para obtener las reacciones en el apoyo A, en el apoyo B y en el apoyo C. La ventaja del apoyo C es que yo puedo sacar momento por derecha o por izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Pónganme que yo quiero sacar momento por izquierda en el apoyo C. ¿Quiénes me generan momento con respecto al apoyo C de cargas que estén a la izquierda nada más? ¿Alguno se anima a decirme cuál es la ecuación por izquierda de este arco? Sumatoria de momentos en C igual a 0. Perfecto. La reacción vertical, ¿por qué distancia? Por la flecha. La fuerza es vertical. ¿Qué distancia me genera momento con respecto a C? Acuérdense que es la distancia L sobre 2. por L sobre 2. Perfecto. ¿Qué sentido tiene? Vamos a suponer que BA es negativa, es horario, entonces positiva. Bien. Aparece HA. ¿Por qué menos HA? Porque me genera un giro antihorario. Menos HA, ¿por quién? Por la flecha. Perfecto. Bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que aparezca acá? Que me genere momento. La carga. Perfecto, la carga horizontalizada, solo la mitad, ¿no? Esa carga Q, ¿está bien? Entonces, acuérdense, Q menos Q, a ver, menos va hacia abajo, me genera un giro antihorario, sí. Menos Q, ¿por quién? ¿Cuál es la luz? L sobre 2 primero, porque acuérdense que esta carga es distribuida, la tengo que hacer puntual, entonces es por L sobre 2, y la voy a tener puntual acá, en la mitad de L sobre 2, por L sobre 4.
Acuérdense, esto se hace puntual multiplicándola por todo el desarrollo de la carga, que en este caso es L sobre 2. La carga última por L sobre 2, por el brazo de palanca, que es L sobre 4, eso me da, acuérdense siempre de Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Eso me da el momento con respecto a Z por izquierda, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 0. A ver, ¿a quién queremos despejar acá? Vamos a despejar a HA. ¿Está bien? Si yo reemplazo, yo sé que las cargas verticales, ¿cuánto vale? Vale Q por toda la longitud, esa es la carga total vertical. ¿Estamos de acuerdo que la carga vertical total, la Q última es la carga distribuida Q por L? ¿Estamos de acuerdo que esa es toda la carga vertical que yo tengo en el arco? Chicos, por favor, participa una sola alumna. Espero que participen todos, porque Leila, vos que podés verlos, le vamos a poner ausente al que no hable, y el que no tenga la cámara prendida, ¿no? Porque es como hablar con chicos, ¿entienden? Lo difícil que es darles clase teórica a ustedes, ¿no? Se supone que esto era un repaso, ¿no? Y que todos iban a estar participando. Esta es la totalidad de cargas verticales. Es la carga última por la longitud total. Esta tiene que ser equilibrada ¿por quién? Por BA y BB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cuánto van a valer? Si el arco es simétrico, ¿cuánto va a valer BA y BE? Van a tener que ser iguales si el arco es simétrico o no. Sí. Entonces, ¿cuánto se lleva cada uno de los apoyos? Por simetría nada más. Q por L sobre 2. Se lleva la mitad. Entonces, lo más complicado generalmente en un arco es sacar cuánto vale la reacción horizontal, que generalmente es más grande que la reacción vertical. De acá la voy a despejar, ¿sí? Vamos a despejar acá, para que ustedes entiendan de dónde sale esta fórmula. Todo esto es igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Si yo reemplazo BA por Q por L sobre 2, bien, ¿estamos de acuerdo que lo voy a reemplazar? Y voy a llevar a HA hacia el otro lado. Fíjense cómo me queda la ecuación ahora. Me queda igual a Q por L sobre 2 por L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Estoy reemplazando este término. A eso le resto Q por L sobre 2 por L sobre 4. Y del otro lado, ¿quién me queda? Lo estoy pasando para el otro lado, HA y AF. Me quedan positivos. HA por F. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien, ahora reemplacemos todo esto de Q por L, ¿sí? Lo voy a hacer acá arriba, porque ya no tengo más espacio. No tengo más espacio ahí abajo. Bien. Entonces, Q por L sobre 2 por L sobre 2, eso me queda Q, siempre último, ¿no? Por L sobre 2 me queda Q por L cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice fue multiplicar L por L, me queda L cuadrado, 2 por 2, 4. Menos Q, vamos a este otro término, L sobre 2 por L sobre 4, me queda L al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Sí. Y del otro lado me Sí, queda profe. HA por F, que es la incógnita que yo no conozco. Ahora, Q por L cuadrado sobre 4 y Q por L cuadrado sobre 8 se puede resumir, sí. Un cuarto menos un octavo, ¿cuánto es? Les voy a enseñar cómo les enseño a mi sobrina fracciones. Tengo una pizza. ¿Sí? Si yo veo un cuarto, ¿cuánto tiene un cuarto? Un cuarto es esto, ¿no es cierto?, de la pizza. ¿Cuántos octavos son? No, fíjense, este es un cuarto. ¿Cuántos octavos son? 2 octavos. 2 octavos. Entonces, un cuarto son 2 octavos menos un octavo, ¿qué me queda? 2 octavos menos un octavo, ¿qué Un me octavo. queda? Un octavo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, me va a quedar, esta ecuación me va a quedar igual a
1/8 de Q por L al cuadrado, ¿sí? Sobre F, porque voy a pasar F ahora, es igual a HA. ¿Estamos de acuerdo? Es la fórmula que tienen acá abajo. Q por L cuadrado sobre 8 veces la flecha. Eso es lo que vale HA. De ahí viene la fórmula. Ustedes, en un arco que es simétrico, triarticulado, la reacción horizontal tiene la misma ecuación que el momento. Q por L cuadrado sobre 8 en una viga simplemente apoyada. ¿Recuerdan ese valor, no? Solo que esta vez está dividido en la flecha. Eso lo vienen viendo desde primer año, segundo año, en realidad lo vienen viendo. ¿Por qué? Porque un arco que sigue, acuérdense que el arco, si yo dibujo una viga y saco el diagrama de momento, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento máximo para una carga distribuida? U por L cuadrado sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Si yo rebato este diagrama de momento y lo hago como arcos, yo voy a suponer que este arco no va a tener momento y que siempre va a estar trabajando un esfuerzo de compresión, ¿sí? Que va a valer Q por L cuadrado sobre 8, el mismo valor del momento dividido en la flecha, ¿sí? Eso no es mágico, eso lo venían ustedes viendo desde segundo año, ¿sí? El funicular, ¿sí? Las cargas, el funicular, antifunicular. A ver, Ernesto, no quiero mentir, ¿eso lo ven en primero o no lo ven? No, por lo menos en estructuras, el tema ¿Polígono de arco no. funicular no lo ven? No. Ay, no tengo a nadie que esté en tipos estructurales para que no me mienta. Pero bueno, Sí, yo no tipos no sé, pero en estructuras 1 no. Se ve reticulado, pórtico. Ah, bien. En tipos, sí lo ven entonces arco en tipos estructurales. Lo tienen que haber visto esto, la funicular y la antifunicular, ¿sí? De fuerzas, el polígono de fuerzas. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces todo esto que yo marqué con rojo. Creo que lo vimos con el ejemplo de Gaudí. ¿Cómo? Creo que lo vimos con el ejemplo de Gaudí, de la Sagrada Familia. Bueno, lo vieron con el ejemplo de Sagrada Familia. Con las pesitas para abajo. Exacto, con las pesitas. Ese sería el polígono de funicular, ¿sí? Y el antifunicular sería el arco. ¿Sí? Si el polígono, si el polígono del arco sigue la funicular, en todo momento el arco está sometido solamente a cargas de compresión y no tiene flexión, ¿no? Bien, entonces quedó claro por qué la componente horizontal vale lo mismo que el diagrama de momento, en una viga simplemente apoyada, Q por L cuadrado sobre 8, solamente que aparece la flecha acá, ¿no? Obviamente, ¿qué va a pasar? Si ustedes usan un arco que es súper aplanado y que la flecha es muy baja, ¿cómo va a ser la componente horizontal? Es más fácil sostener un arco así que sostener un arco así. Cuéntenme, con esta flecha tan grande. Para mantener la forma, ¿es más fácil mantener esta forma que mantener esta otra? Es más difícil si está abierto. Si está abierto, porque este H se hace enorme. De hecho, que vamos a ver obras y ejemplos, este H se hace gigantesco para poder sostener esta forma, ¿no? Sin embargo, esta forma con esta flecha tan alta se sostiene muy sencillamente y el H es muy pequeño. De hecho, que los romanos jugaban con eso, por eso los arcos romanos eran todos continuos, ¿sí? Y el único arco que tenía problemas eran los arcos del extremo y por eso se les colocaba contrafuertes, ¿sí? Pero todos estos arcos, este H se anulaba con el H del arco siguiente. Eso los romanos eran unos genios. Bien. Bueno, quedó claro, ¿no? Cómo se saca la componente horizontal. Esto solamente es para arcos como arcos que son simétricos, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, supongo que están grabando porque no han tomado apunte, espero que lo repasen. Bien, ahora, solamente tengo cargas verticales en los arcos y no. ¿Cuál es el problema? Puedo tener tranquilamente en un arco cargas de nieve. Si el arco es de piedra, de mampuesto o de hormigón armado, es un arco que ya es muy pesado, ¿no? Comparado con un arco metálico.
¿no? Este es la estación de trenes no me acuerdo en qué lugar, ya después les voy a poner el nombre, ¿no? Pero es una estación de trenes, fíjense que es un arco de acero reticulado, ¿sí? Es una ventaja porque es muy liviano, pero tiene un problema muy serio que es el problema de los vientos. Entonces, ¿qué hizo este diseñador? ¿Cómo sería la carga de viento? La carga de viento, acuérdense que siempre es normal a la superficie. Nosotros tomamos como algo aproximado, vieron que teníamos nosotros en las naves que ustedes tocaron, teníamos techos inclinados, sin embargo los tomamos a la presión y a la succión como si fuesen verticales, ¿no? Pero en realidad tenían que ser normales a la superficie. Normal a la superficie en un arco sería inclinada la carga, y acá la succión, ¿sí? Sería presión en una cara y succión en otra, porque en esta estructura no puedo usar el método aproximado, ¿está bien? Voy a tener presión en la cara barlovento y succión en la cara sotavento, ¿está bien? Entonces, ¿qué hizo el diseñador? ¿Cómo sería el diagrama de momento de este arco? El diagrama de momento de este arco sería, acá tengo las presiones, ¿sí? Tengo tracción abajo y compresión arriba, momento positivo, y acá que tengo las succiones, tengo momento negativo, tracción arriba, compresión abajo. Fíjense cómo diseñó el arco. ¿Siguiendo qué cosa? Los diagramas. El diagrama de momento. Fíjense dónde tiene la altura máxima el reticulado. Donde tengo el momento máximo, tengo la altura máxima del reticulado. ¿Sí? Fíjense, díganme si este diseñador no es un genio. ¿Sí? Donde tengo el momento máximo negativo, tengo la mayor altura del reticulado, y donde tengo el mayor momento positivo, tengo la mayor altura del reticulado, ¿sí? Fíjense que cuál es tracción acá arriba y compresión abajo, ¿no? Fíjense que lo que está marcado en rojo son las compresiones, ¿sí? Todo esto se verifica con pandeo porque son barras muy esbeltas, y todo lo que está en amarillo son las tracciones. ¿Eso está claro? Sí, profe. Vieron que se puede diseñar algo sin necesariamente, gastando, digamos, una obra muy eficiente porque gasta la menor cantidad de material posible. Donde tengo los momentos que son cero, fíjense lo que pasa. Donde tengo los momentos que son cero, no tengo estructura. O sea, el nudo es un punto, ¿sí? Porque no necesito tener altura de reticulado porque el momento vale cero. ¿Eso está claro? Bueno, pretendo que elijan obras que sean así, que tengan mucho diseño, ¿no? Van a tener que elegir una obra que tenga arco y que tenga cable. La misma obra puede tener ambos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo eso, no? Que no solo tengo carga vertical, que para la carga vertical ya sacamos cuánto vale la componente horizontal y cuánto vale la vertical, en un arco que es simétrico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago un análisis de superposición de efectos. ¿Qué quiere decir? Que si este arco, aparte de tener la carga vertical, ¿sí? Es un arco triarticulado que tiene, además de la carga vertical, tiene carga de viento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a superponer los efectos, pero los voy a calcular separados. Yo puedo calcular primero las reacciones BA y BB, HA y HB con la carga horizontalizada del peso propio, y además le voy a sumar las reacciones debidas a la carga de presión y succión del viento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a sacar acá una BA y una BB debido al peso propio, ¿sí? Un HA y un HB debido al peso propio. Y acá voy a sacar otras, ¿sí? Debido a la presión y a la succión, ¿sí? ¿Cómo las voy a sacar estas reacciones? Seguramente esta BB va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque fíjense, el arco quiere subir esta parte del arco. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Va a ser hacia abajo? ¿Están de acuerdo conmigo? En este lado voy a tener al revés, voy a tener una BA hacia arriba. ¿Por qué? Porque fíjense, la presión del viento es hacia abajo, entonces la reacción tiene que ser hacia arriba.
Y voy a sacar un HA y un HB que tienen que ser iguales, ¿no? Por sumatoria de fuerzas en X o no, o no tienen que ser iguales. ¿Tengo fuerzas horizontales acá? Mi pregunta. ¿Tengo fuerzas horizontales aparte de estas verticales? Sí, porque estas fuerzas Las ¿sí? Las tengo que descomponer en Y y la tengo que descomponer en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí tengo componentes verticales, horizontales, perdón. Entonces, HA y HB pueden o no ser iguales. Eso va a depender de mis fuerzas de presión y succión. Y ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer al final? Bueno, al final, mi BA va a ser igual como resultado a la suma, no me voy a complicar, a la BA del peso propio más la BA, ¿sí? Con carga de succión y presión de viento, ¿estamos de acuerdo? Y así con cada una de las componentes. El HA será la suma de estas dos HA, la BB será la suma de estas dos BB, ¿se entiende? Y el HB igual. ¿Se entiende que yo puedo simplificar lo máximo que puedo para poder resolver el sistema? Ahora, ustedes dirán, profe, tengo que hacer todo esto. El profe Palacio sé que les enseñó el uso de un programita, ¿verdad? Si ustedes en el programita pueden colocar el arco, ¿sí? Pueden colocarle todas las cargas y hacer la combinación de cargas directamente, ¿no? Para sacar los valores totales de BA y BB, HA y HB, ¿sí? Lo hacen así como lo estoy haciendo yo. Primero con peso propio, después con carga de viento y después voy sumando los resultados de cada por separado, lo que obtuve por separado, lo junto todo, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, Bien, este método de superposición de efectos se los vengo enseñando desde estructuras 2, ¿no? Siempre hago hincapié en eso en pórticos. Hago mucho hincapié en la suma de cargas horizontales con las verticales, ¿no? Bien. Bueno, predimensionado, chicos. Hay un montón de libros donde salen diferentes predimensionados. Obviamente les estoy poniendo pero hay un montón de predimensionados para diferentes pórticos. Si ustedes, esto también es un arco, ¿no? Siempre lo poníamos como ejemplo en un examen final, y esto también es un arco, ¿no? Porque ante cargas verticales tengo componente horizontal, es decir, el arco no tiene por qué ser curvo, ¿no? Esto también es un arco triarticulado. Si bien ustedes lo ven como un triángulo, pero ante cargas verticales, ¿qué va a pasar con esto? Va a tender a abrirse, ¿no? Entonces también es un arco. Entonces la definición de arco es que ante cargas verticales tengo reacciones horizontales, componentes horizontales. Y así van a tener estas tablas para poder predimensionar, ¿no? Porque va a haber obras donde ustedes tengan el dato de las alturas y las dimensiones de los arcos, y va a haber obras que no tengan datos. Traten de buscar obras que tengan más datos, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan aprovechar cada obra la mayor cantidad de información posible, ¿no? Yo igual les vamos a subir algún ejercicio resuelto, pero con una obra en particular, obviamente no pueden usar la misma obra, tienen que usar otra, pero de esto hay ejemplos muchos, ¿no? De diferentes obras en diferentes países. Este es un repaso de estructuras 1, ¿sí? De B0 o de tipos estructurales, los esfuerzos que yo tengo en una estructura, ¿cuáles son siempre? Ante cargas normales al eje longitudinal de la pieza, este es el eje longitudinal de la pieza, cargas perpendiculares al eje, yo voy a tener flexión, también voy a tener corte, y ante cargas que están sobre el eje longitudinal de la pieza, voy a tener compresiones o tracciones, este es el eje longitudinal de la pieza, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos, tanto de flexión como corte, compresión y tracción, estos son los esfuerzos normales, ¿sí? ¿Cuáles son los estados básicos de tensión que nosotros conocemos? Son compresión o tracción, corte, ¿sí?
Y estos son los esfuerzos combinados, ya sea de flexión, momento flector o momento torsor. ¿Está bien? Ustedes no ven torsión, pero bueno, los chicos de ingeniería civil sí lo ven un montón. Torsión en vigas, de losas, las losas le pasan torsión a las vigas y así ustedes no lo verifican, ¿no? Pero se producen esos esfuerzos. ¿Cuándo se producen esos esfuerzos? Yo tengo una viga, ¿no? Y tengo una losa. ¿La losa tiene momento en el apoyo? Mi pregunta. ¿Qué venían viendo ustedes en estructuras 2? ¿La losa tiene momento en ambas? Si esta es una losa simplemente apoyada, ¿tiene momento en los extremos? Qué pregunta, ¿no? Acuérdense, si esto es una losa continua, chicos, es como si este es el diagrama si yo lo viese en corte. Mi pregunta, ¿tiene momento en el apoyo? ¿Cómo? Chicos, tiene momento. Acuérdense que ustedes lo sacaban con una planilla que usaban de reglamento CIRSOC 103. Tiene un momento negativo, ¿no? Entonces llega con un momento la losa negativo a los apoyos. ¿Estamos de acuerdo? Ese momento negativo de la losa, ¿qué le hace a la viga? ¿La quiere girar o no? Sí. La quiere girar. Ese giro en esta viga, ¿cómo, es flexión o es torsión? Fíjense, esa flexión que trae la losa para Torsión. la viga es torsión, ¿está bien? Ustedes no lo calculan en ningún momento, nosotros en estructuras 2 no se lo damos, pero es torsión. Ahora, como esta viga es tan alta, la torsión que le pasa a la losa, que viene de la flexión de la losa a la viga, es prácticamente nada. Ahora, ¿qué está de moda últimamente? ¿Cómo son las vigas en la mayoría de los edificios? De hecho, acá en mi edificio es. Las vigas chatas, ¿han sentido nombrarlas? ¿Han sentido nombrar las vigas chatas? No, profe. Uy, chicos, información. Las vigas chatas, que no existían en el edificio de Miami, ¿no? No había vigas. Pero generalmente, ¿qué se hace en los edificios? Los arquitectos no quieren ver esto que sobresalga en el techo, las vigas. Entonces aparecen unas vigas que se llaman chatas, ¿sí? Son vigas de hormigón dentro de la losa, tienen la altura de la losa, 20, 25 centímetros. Son muy anchas, la base es muy grande, ¿sí? De estas vigas chatas, la base es enorme, ¿no? Pero la altura es muy pequeña, y a mí lo que me sirve en flexión es la altura, ¿no? En el caso de que yo tuviese una viga chata, la torsión que le pasa a la losa, a la viga, es enorme, ¿sí? Y ahí sí se tiene que verificar por torsión. Ahora, ¿ustedes en estructuras 2 alguna vez calcularon una viga chata? No, siempre calcularon este tipo de vigas que sobresalen del techo, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá la torsión es muy baja, por eso ustedes no verificaron la torsión. Pero cuando ustedes hacen estos diseños con vigas chatas, este tipo de vigas no sirve para zona sísmica, como es La Rioja, Mendoza, San Juan, porque no, esta torsión no la puede absorber y no sirve para la flexión en zona sísmica, ¿no? A las flexiones debidas a las fuerzas horizontales. Entonces, esta está prohibida en zona sísmica, pero acá en Córdoba se usa un montón. Quiero dejarles claro que se usa un montón y entonces estas vigas se verifican la torsión, algo que ustedes no han hecho. Así que traten de no hacerlo porque si no van a tener que aprender un esfuerzo nuevo que nosotros no les hemos enseñado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Esto es como para que ustedes entiendan por qué no se les enseñó torsión a ustedes en estructuras 2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora, de los estados básicos de tensión, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo trabajaron ustedes a lo largo de estos años? En estructuras 1, estructuras 2 y cómo trabajaron. Ustedes en estructuras 1 trabajaron con madera y acero, ¿está bien? Trabajaron con madera y madera se trabaja en zona elástica, trabajaron con una tensión de diseño de la madera a la cual le aplicaban un montón de coeficientes porque la madera, recuerden, tiene diferentes tensiones si son perpendiculares o paralelas a las fibras, porque la madera es un material anisótropo, ¿sí? Es un material que tiene diferentes propiedades en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces ustedes cuando trabajaban en la 1 con madera,
a esta tensión de diseño de la madera le habían aplicado un montón de coeficientes, ¿sí? Para poderla diseñar. Pero la madera siempre se trabajó en zona elástica, nunca entraron ustedes al campo plástico. Y de hecho, si esta es la sección de la madera, a flexión, la deformación es esta, la sección se inclina por la hipótesis Bernoulli-Navier, y el diagrama de tensión es equivalente al diagrama de deformaciones por ley de Hooke, porque ustedes están en el campo elástico, ¿sí? Eso de estructuras 1. En acero no sucede eso. Ustedes en acero, en estructuras 1 también lo vieron, y ahora lo vieron conmigo en reticulado. Ustedes cuando trabajaban con acero, trabajaban en el campo plástico, porque el acero es muy caro, y no trabajaban con un momento estático, sino que trabajaban con un ZX, que era un momento plástico. ¿Eso se acuerdan? Cuando usaban la tabla de perfiles. Sí, profe. Bien, entonces ustedes trabajaban en el campo plástico, entonces el diagrama de tensiones no era equivalente al diagrama de deformaciones porque ya no estaban en el campo elástico de la ley de Hooke, que vale solamente en el campo elástico. En el plástico eso no vale, ¿está bien? El diagrama de tensiones no es proporcional al diagrama de deformaciones en la zona plástica, ¿no? Del acero. Entonces trabajaban con la tensión, la resistencia del acero, FI, la tensión de fluencia, ¿sí? Y trabajaban con un ZX que era el momento plástico, ¿sí? O el módulo resistente plástico del acero. En los perfiles IPN, PNC, UPN o el perfil que trabajaran. Y en hormigón armado, si ustedes recuerdan en estructuras 2, trabajaban con una deformación máxima del acero del 3 por 1000 y una mínima, perdón, del hormigón del 3 por 1000 y una mínima del acero de 5 por 1000 para trabajar en zona controlada por tracción, es decir, para garantizar una falla dúctil. Con esta deformación nosotros garantizábamos que lo que fallaba primero era el hormigón, perdón, el acero, empezaba a fisurarse el hormigón porque el acero estaba trabajando a una tensión superior a la de fluencia, ¿sí? Entonces nosotros sacábamos cuánta carga se tomaba el hormigón, ¿se acuerdan que esto era 0,85 F'C por B por D? Y la tensión de tracción tenía que ver con las barras de acero, la sección de las barras de acero por la tensión del acero, en este caso de fluencia, porque si estoy trabajando con una deformación que es mayor a la de fluencia, que es esta, la fluencia, acá está FI. Si yo estoy trabajando con una deformación mayor al 2 por 1000, de hecho estoy trabajando con una deformación del 5 por 1000, entonces acá el momento interno era C por Z o T por Z, eso daba igual siendo esto Z, ¿no? Estas son las tres maneras de trabajar con los diferentes materiales. Ahora, nosotros ya trabajamos con acero ahora en diseño, pero ¿con qué? Ya no trabajamos con perfiles. ¿Con qué estructura trabajamos? Si bien trabajamos con perfiles, pero ¿qué estructura, qué sistema estructural trabajamos hasta ahora? El reticulado, ¿está bien? La estructura triangulada. Entonces, acá ya no trabajamos con esfuerzos de flexión, sino que nosotros al esfuerzo de flexión que lo teníamos en una viga, lo trasladamos a un cordón superior y un inferior, y entonces trabajamos con esfuerzos de cómo. Si ahora la sección es hueca, esta es la sección llena. Cuando la sección es hueca, ¿qué esfuerzos estamos trabajando en el reticulado? Vuelvo a preguntar. El reticulado, yo ya no tengo la sección llena. De tracción y compresión. Claro, ahora yo lo traduzco en esfuerzos de compresión y tracción, entonces, porque el reticulado, las barras del reticulado trabajan solamente esos esfuerzos, compresión y o tracción. Entonces, ahora, como la sección es hueca, cada cordón va a trabajar con una fuerza de compresión o de tracción, y verifico eso, ¿no? De hecho, eso, ¿se acuerdan que se lo expliqué en el teórico? Toda esa fórmula del momento de diseño, lo único que engloba es una fuerza por una distancia, o lo mismo que es tensión por área, ¿no? Entonces estamos trabajando con esfuerzos normales ya, con este tipo de esfuerzos, de compresión y tracción pura, no de flexión. ¿Estamos de acuerdo? Porque la sección es hueca. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es la verificación, obviamente. Si esto era menor que la tensión de diseño de la madera,
Esto verificaba, obviamente si era mayor tenía que redimensionar. Esto es sección llena, esto es perfil, esto es sección llena de hormigón, ¿sí? Que trabajando en flexión uso 0,9, 0,75 para corte, 0,70 para columnas hinchadas y 0,65 para elementos comprimidos. Ahora mi pregunta es, en un arco, ¿qué esfuerzo es el preponderante en un arco? De tracción y compresión. Piensen antes de responder. ¿Qué esfuerzo tiene un arco preponderante? Por eso se llamaban de forma activa, los arcos y los cables. ¿Qué esfuerzos preponderantes debería tener un arco? El arco a compresión. El arco a compresión y el cable a qué? El cable a tracción. Y el cable a tracción. Debería trabajar a esos esfuerzos puros de compresión, esfuerzos normales. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nosotros no tomamos el arco, la media circunferencia del arco, no tomamos eso para los diseños, que es la antifunicular, del polígono funicular, es lo mismo que rebativa del diagrama de momentos, ¿se acuerdan? El Q por L cuadrado sobre 8. No trabajo con eso, trabajo con partes. Generalmente en los diseños se trabaja con una parte del arco, o sea, no trabajan con la mitad de ese arco. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a suceder que la carga que debería ser en todo el arco, si esta es la sección del arco, de compresión, ya no está en el eje longitudinal de la pieza del arco, sino que esa carga se encuentra desfasada, o para este lado, o para este lado. ¿Qué pasa si la carga está desfasada y no está sobre el eje longitudinal de la pieza? Lo charlamos la clase pasada, cuando las cargas, yo podía trasladar una carga en el plano a cualquier lugar. Yo puedo trasladar una carga cualquiera, esta carga que voy a colocar acá. ¿La puedo trasladar a cualquier punto de este plano? ¿Me escucharon? ¿Puedo repetir, profe? La pregunta es, yo esta carga que dibujé ahí al costado, ¿la puedo trasladar a cualquier punto del plano, a esta carga? No. Sí, chicos, yo una carga la puedo trasladar a cualquier punto del plano. De eso se trata la estática, es lo que hemos venido haciendo en Estructuras 2 todo el año. ¿Qué tiene que aparecer si yo traslado, por ejemplo, si se me ocurre trasladarla acá donde está el más? ¿La puedo trasladar a esta carga P? Sí. La pongo acá. ¿Qué aparece cuando yo traslado la carga P a este punto? ¿Solo la traslado y ahí se acaba todo? No tenemos. Perdón, no le escucho. ¿Puede hablar más claro? Sí, va a tener una instancia. O sea, va a tener la carga P. Aparece un momento, ¿sí? Momento que es, ¿qué cosa? Ese momento vale P por la distancia normal que tengo por D. ¿Está bien? Y eso es lo que hemos venido haciendo en todas Estructuras 2. Cuando calculábamos una columna flexo comprimida, yo les decía que a veces la carga en una columna, yo tengo columnas que son más esbeltas en los pisos superiores porque no necesito tanta sección y viene con una carga normal de punta en el eje longitudinal de la columna. Ahora el eje longitudinal de la columna de los pisos inferiores es esta. Entonces tengo que trasladar esa carga que está acá a este eje. ¿Cómo hago? Aparece un momento, por eso son las columnas flexo comprimidas. Tengo un momento que vale la carga por la distancia a la que la trasladé.
yo puedo trasladar esta carga a cualquier punto del plano mientras yo la multiplique por la distancia, aparezca un momento debido a esa traslación. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien, entonces si quedó claro, vuelvo a preguntar. Hoy los he hecho pensar demasiado, ¿no? ¿Qué pasa si esta sección, voy a pintarla toda esta sección, ¿sí? Toda esta sección no tiene la carga sobre el eje longitudinal del arco, ¿sí? Si este arco tiene una sección determinada, la carga no está sobre el eje longitudinal del arco. ¿Qué pasa si está de un lado o del otro? ¿Qué va a aparecer en el arco? Un momento. Un momento, está bien, y entonces ya el arco, de hecho que aparece porque tengo estas cargas que son de presión y succión del viento, entonces ya esta carga que ya no va por el eje longitudinal de la pieza, sino que puede estar incluso hasta afuera, cuando yo tengo mucho momento, se supone que la carga está fuera de la sección, ¿sí? Y ese momento se hace cada vez más grande. Mientras el momento se haga cada vez más grande, el arco no solo lo voy a tener que dimensionar a compresión, que acuérdense que cualquier fuerza de compresión se dimensionaba de esta manera, era fuerza sobre área, ¿sí? Esto es cuando se dimensiona esfuerzos normales, sino que también lo voy a tener que dimensionar a flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso ahora no tenemos problema en diseñar arcos que no coincidan las cargas con el eje longitudinal, porque trabajamos con arcos que son reticulados, arcos que son de madera. La madera resiste a fuerzas de tracción y compresión, y si no, arcos reticulados, es decir, que los hago huecos con reticulados, es decir, que el cordón superior y el inferior van a tomar esa flexión de que la carga no coincida con el eje longitudinal de la pieza del arco. También ahora puedo trabajar con arcos de hormigón armado, que de hecho en otros años los chicos han calculado arcos de hormigón armado, está bien, porque ahora como el hormigón tiene armadura, va a resistir esa flexión que antes no resistían los arcos romanos. ¿Está bien? O los arcos, no solo los romanos, sino los ojivales también de los árabes, ¿no? Entonces, volviendo a esto, fíjense, acá les pongo un ejemplo de la Sala Pontífica del Vaticano, está formada por arcos, pero fíjense lo que son estos arcos. Son arcos que son muy, digamos, achatados, por así decirlo, que tienen una flecha que es muy pequeña, ¿no? Porque no ha tomado todo el desarrollo del arco. Entonces, ¿qué sucede en estos arcos que son así? Este ejemplo lo pusieron unas alumnas también en quinto año, en diseño, y bueno, ellas predimensionaron. Fíjense que el arco al final apoya en estas columnas que son de hormigón armado, que son columnas que son como paraboloides hiperbólicos, es decir, es como si fuese un rectángulo que va rotando, ¿no? Entonces, estas columnas, si ustedes se fijan, como esta flecha es muy pequeña, ¿cómo va a ser la fuerza horizontal de estos arcos? ¿Va a ser grande o pequeña? Muy grande. Va a ser grande. Entonces, fíjense cómo resuelven en el Vaticano, ¿sí? Esa componente horizontal que es tan grande, ¿no? Es muy grande esta componente horizontal. Como yo no puedo colocar un tensor para tomarla, fíjense lo que hacen. Van a este cajón, ¿sí? Esta viga cajón que tiene la altura de un piso, ¿sí? Esas columnas descargan ahí la fuerza, las reacciones horizontales y verticales, y la horizontal es tomada por un cable debajo de la sala. Del otro lado tienen otra viga, cajón, para poder tomar esa fuerza horizontal, ¿no? Fíjense que la fuerza es tan grande que se tiene que usar de dos herramientas, no solo de la viga cajón, sino también de los tensores que están por debajo de la sala, ¿no? También estas resoluciones se usan muchísimo en las piletas, en los natatorios, ¿no? Donde yo tengo acá una pileta, no puedo colocar un tensor. Entonces también se resuelven de esta manera, ¿no? Lo más complejo en un arco es resolver cómo absorbo la componente horizontal, ¿sí? Mientras más achatado sea. Y obviamente a ustedes les gustan ese tipo de arcos, no les gustan los arcos que son con flechas muy altas, ¿no? Bien, lo más común es verlo en los puentes, combinados los dos sistemas de forma activa, tanto arco como cable, ¿sí? Los arcos resisten las compresiones, si ustedes se fijan, este arco es de hormigón, y los cables van a resistir
van a llevarle la carga del tablero al arco, ¿no? Estos cables obviamente trabajando siempre a tracción. Este arco me encantó porque en realidad está hecho en Rusia, en Moscú. Es también un arco de un puente. La ventaja de este arco es que, fíjense, usa dos sistemas. El sistema de forma activa, que sería el arco, también el cable, que es de forma activa, y usa el reticulado, que es el sistema de vector activo. Entonces acá el arco es hueco, ¿no? Y me permite, y fíjense la flecha que tiene, ¿no? También tiene una flecha bastante grande, entonces resuelve muy sencillo la componente horizontal porque es un dado de hormigón, ¿no? De este arco también hay mucha información, por si quieren analizar esta obra, ¿no? Esto es un puente en Moscú, sí, creo que es del 2005. Y voy a terminar con este arco del mercado de Santa Caterina, que también me encantó, es del 2004-2005, es en Barcelona. Ya les voy a explicar cómo funciona, pero bueno, tiene 325.000 piezas de cerámico de 65 colores distintos, ¿no? Para darle al techo esta coloración. Y esta estructura es muy sencilla porque en realidad, les explico cómo funciona, son 3 grandes arcos reticulados de 40 metros, que son estos que se ven acá. ¿Los ven? Los 3 estos. Esos 3 arcos, que desde esos 3 arcos apoyan en estas vigas que son postesadas de hormigón, que son de masa activa, que recorren todo el mercado, ¿no? Estas vigas postesadas recorren todo el mercado, ¿no? Van de punta a punta, ¿sí? Esto es un mercado que se restauró, es decir, que acá adentro hay ruinas del mercado anterior. Solamente tiene 4 apoyos, tienen 4 columnas en el frente y 3 columnas en el fondo, donde apoyan estas vigas, ¿sí? Que son de hormigón postesado. Sobre este arco van a descolgar, chicos, todas las demás cosas. Es decir, es como si tuviese todo lo demás volando. Fíjense que acá aparecen unos cables, ¿sí? Este cable de acá, este cable de acá y este cable de acá. Y estas vigas B, que son las que van a, si ustedes se fijan, van a tomar todos los arcos, este arco, este otro arco más pequeño, este arco más pronunciado, estos 5 arcos más chicos, ¿no? Que quedan, que en realidad son las que le dan la forma al techo, ¿no? Esa forma curvilínea, esos 5 arcos más pequeños, ¿sí? Que van a estar colgados de los 3 arcos grandes. ¿Se entiende cómo es el sistema? Obviamente, aparecen vigas reticuladas, todas estas vigas reticuladas, que es de donde se toman, ¿sí? Esos tensores, ¿no? Para poder apoyar los arcos. Entonces, lo primero que serían los 3 arcos grandes de 40 metros y 8 metros de flecha, 40 metros de longitud y 8 metros de flecha. De ahí descuelgan estos tensores que tienen vigas reticuladas debajo de cada tensor, ¿sí? Esas vigas reticuladas son las que van a sostener estos arcos, estos 5 arcos más pequeños. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien, bueno, ese análisis ustedes parece que es aburrido, pero es lo que van a tener que hacer en cada obra. Ustedes me van a tener que decir en cada obra cómo está trabajando, ¿no? Quién es la estructura principal y de esa estructura principal, cuáles son las estructuras secundarias. La estructura principal acá claramente son estas 2 vigas postesadas y estos 3 arcos metálicos que se ven acá en la planta, ¿sí? Que pasan totalmente desapercibidos, si ustedes se fijan, pero y eso da la sensación de que esto estuviese flotando, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la demás estructura está colgada de esos 3 arcos, ¿sí? Y es la que toma a estos 5 arcos más pequeños. Bueno, me encantó este mercado porque fíjense lo que es el interior, ¿no? Obviamente aparecen un montón de tensores para tomar las fuerzas horizontales de esos arcos más pequeños. Acá se ve la construcción, ¿no? De la estructura. Se alcanzan a ver las 2 vigas postesadas, estas 2 vigas postesadas y los 3 arcos principales, de los cuales van a descolgar todos los demás arcos, ¿no? Bueno, acá está toda una axonométrica de la estructura. Y estas son las
vieron que les hablé que había 7 columnas, 4 en el frente y 3 en la parte posterior. Bueno, estas son las columnas, fíjense que parecen como un árbol, todo hecho con tubos. Acá se usan todos los materiales, si ustedes ven, se usa madera, acero, tubos, se usa hormigón postezado en estas vigas grandes postezadas de hormigón, y además se usa, bueno, acá se alcanza a ver la viga postezada, ¿no? Miren la dimensión que tiene. Y además se usan en el techo, digamos, bueno, también se usa fibra de piedra, ¿no? Como aislante, fibra de roca en realidad. Y se usan todas estas losetas que yo les había hablado, que son 325.000 de diferentes colores, de 65 colores, que son losetas cerámicas, ¿no? Que es lo que tiene el techo, como recubrimiento sobre la madera. Bueno, esta obra me encantó. Bien, acá también, estos tipos de arcos nosotros no los resolvemos, chicos, ¿por qué? Porque estos arcos no son triarticulados. ¿Cómo son? Tengo un empotramiento acá y otro acá. ¿Cómo son estos arcos? Doblemente empotrados. ¿Son isostáticos, hiperestáticos? ¿Cómo son? Hiperestáticos. Son hiperestáticos. Tengo 6 incógnitas y solamente tengo 3 ecuaciones, porque acá no tengo la articulación, ¿está bien? Entonces, este tipo de estructuras nosotros no las calculamos, las puede calcular un programista que les enseñó el profe Palacio, pero si tocan una obra de esta manera, tienen que resolverlo sí o sí con programa, ¿no? Tengo 2 maneras de hacer la fundación: inclinada, siguiendo la normal a la carga del esfuerzo normal del arco, o puede ser no estar inclinada. Otra manera es usar tensores, ¿sí? De hormigón pretensado o tensores de cables, o como está la resolución de la Sala Pontífica del Vaticano, que vieron que reciben unas columnas, eso, acá no están las columnas, podrían ser estas, aparece una viga, ¿sí? Y obviamente también podría ser para piletas, ¿no? Y aparecen pilotines y tensores para poder tomar la fuerza horizontal de este arco, ¿sí? Bueno, esto lo tienen en algunos apuntes, se los voy a subir, uno está en el libro de diseño estructural que está en la biblioteca, no sé si lo han subido, el del Perles, no sé si está subido, Leila, en la página. Hay que completar la página. Me tendría que fijar. Bien, hay que completar la página subimos. porque estaba viendo en el campus que no se han puesto todos los teóricos en el campus. Entonces, hay que completar el campus porque el campus es la página oficial, digamos. El Facebook, si bien se han subido todos los teóricos al Facebook, tienen que estar subidos al campus. Entonces, eso hay que completarlo. Le voy a pedir a Luciano que lo complete. Ernesto, los que vos puedas subir, que hayas dado también, hay que subirlos al campus, ¿sí? Porque, digamos, eso es lo que nos queda a nosotros como constancia, ¿sí? Y bueno, y si no está el Perles, lo podemos subir, porque también está en PDF el Perles, ¿no? Donde salen un montón de resoluciones de diferentes sistemas, arcos, cables, ¿sí? Bueno, también les había hablado de que forma activa también esto es un arco, porque ante cargas verticales tiene una componente horizontal. Y bueno, a ustedes les puede tocar en las obras que tengan este tipo de arcos con un tablero inferior colgado de cables, o que tengan pilas y por sobre estas pilas vaya el tablero de carga de los autos, ¿no? Siempre tienen esas opciones, ¿no? En puentes. Lo más común, por eso les hablo de puentes, es tener ese tipo de puentes, ¿no? Con ese tipo de desarrollo, o superior o inferior, siempre con pilas o con cables, ¿no? También acá se les explica cuando yo tengo un arco que tiene una carga simétrica como es esto, obviamente la reacción RA y RB no son iguales, porque la estructura es asimétrica. Ustedes, para que las reacciones horizontales y verticales sean iguales, la carga tiene que ser simétrica en el arco tiene que tener simetría en la geometría y simetría de cargas. En este caso, si bien el arco es simétrico, la carga no es simétrica, y entonces esto se resuelve por polígonos funiculares, es decir, yo sé que la reacción RA tiene que pasar por la carga P y la reacción RB también, y bueno, esta es la forma, digamos, gráfica de resolverlo, ¿no? Pero si no, ¿cómo lo resolverían? Sumatoria de momentos con respecto a un punto, sumatoria de momentos con respecto a otro, ¿sí? Y así sacarían las componentes, ¿no? Y tengo la ecuación, acuérdense, de la articulación. Obviamente la reacción también tiene que pasar por la articulación, ¿no? Y les puse un ejemplo acá
de el caso de que ustedes tienen el arco debajo, tienen las pilas de hormigón y por arriba va el tablero, ¿no? El tablero se le llama a donde circulan los autos, ¿no? El tablero de un puente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, parece que no, chicos. Ustedes tienen un problema con participar en las clases. Realmente no veo la hora de volver a las clases presenciales porque es como, con ustedes la participación es como muy mínima, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Van a tener que elegir una obra que puede tener dos obras distintas. Una que tenga arcos y donde ustedes resuelven los arcos y otra donde tenga cables. O pueden usar la misma obra para calcular los dos elementos, ¿sí? Hoy vimos arco, entonces no se queden con eso. Estudien para la semana que viene y después de la semana que viene comiencen a hacer el práctico de arcos porque van a tener un par de semanas nada más para hacerlo. Y la idea es que si no quieren rendir parcial, lo tengan que exponer, ¿no? Y para exponerlo tiene que estar perfecto porque esa es la nota que ustedes deberían tener de parcial, de arco y cable. Así que tiene que estar ya corregido antes que terminemos las clases, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no se queden, elijan una obra, consulten si la obra es correcta, traten de buscar la mayor cantidad de información. Y sería ideal que fuese una sola obra con los dos elementos, arco y cables, pero si no es así, serán dos obras diferentes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Enciendan las cámaras, por favor. Hay mucha gente que yo veo que para mí ya estaba libre, ¿no? Y que la veo en clases. Bueno, igual de mi grupo estoy hablando, ¿no? Así que bueno, sería interesante que en la consulta, mañana voy a darles consulta, mañana es jueves, sí. Mañana o el viernes les voy a dar consulta porque el lunes no pude y sería interesante que ya se saquen las dudas para la semana que viene de equilibrio espacial. Igual veo muy poca gente, ¿no? Así que bueno, si hoy era el parcial, íbamos a quedar con menos regulares todavía de lo que... Traten de hacer el último esfuerzo, chicos, porque que significa que falten 7 semanas, no significa que van a regularizar porque son pocos alumnos, ¿no? Acuérdense, la materia es exigente, tiene un nivel de exigencia y ustedes tienen que ser constantes. Nosotros no solo analizamos los prácticos, sino también el proceso. Yo en cada consulta, me imagino que a Ernesto le debe pasar lo mismo, tengo anotado quién entró cada día a la consulta, quién consultó, porque a veces entran a la consulta y no muestran el práctico, entonces es como si no estuvieran. Y esa participación, digamos, me pasa con alumnos de que hace semanas, por no decir meses, que no veo en las consultas, ¿no? Y que están en los teóricos y no prenden las cámaras, ¿no? Entonces, para mí esos alumnos, si bien ellos creen que están regulares, para mí ya están en una condición como de libre, ¿no? Si yo tengo que ponerles colores, amarillo, rojo y verde, hay algunos que están en verde, otros que están en amarillo y hay otros que están en rojo, ¿ya? ¿Sí? Entonces traten de ser como más constantes, porque esto tiene un proceso. Y si bien se han tomado unas semanitas después de que empezamos el cuatrimestre, y por eso estamos tan atrasados con el equilibrio espacial, tienen que ya ponerse al día, ¿no? Traten de consultar. Hay gente que no entra a las consultas, y la gente que no entra a las consultas es como si para mí estuviese ausente, ¿no? En tanto, es decir, no participa, entonces es como un libre, no tiene la condición de regular, ¿sí? Bien, no sé si alguno de los profes quiere decir algo. Bueno, a la participación de los alumnos a veces es bastante irregular. Hay gente que está siempre, que pregunta, que muestra, y bueno, hay otra gente que no lo hace o le cuesta más. Eso también pasa en la comisión. Bueno. Hay muchos que han abandonado también. Claro, esa gente yo realmente la tengo en rojo porque es como si no tiene una evaluación de proceso, y esto lamentablemente
como no estamos en la presencialidad, es la única manera que nosotros tenemos para tener una evaluación de proceso, verlos y ver su participación, ¿no? Si ustedes siempre están con la cámara apagada y no entran a las consultas, es como si no estuvieran, ¿no, chicos? No crean que porque han entrado al aula y figura su nombre, es como que están presentes, ¿no? ¿Sí? Sí, hay otros que por ahí, digamos, han sido abandonados por los compañeros y quedan solos, ¿no? Hay chicos que tienen ese problema y bueno, yo Sí. siempre les digo que busquen otros grupos como para que no se le haga tan cuesta arriba la materia, ¿no? Sí, eso es verdad también. Bueno, chicos, si no tienen nada más que decir, como ha sido el día de hoy, que no han tenido muchas cosas que opinar, ya se pueden desconectar y nos vemos el miércoles que viene, parcial. Van a tener el listado puesto en el Facebook antes de entrar para ver qué orden tiene cada uno, ¿sí? Como en el parcial anterior. Bien, profe. Bien, profe. Hasta luego. Bueno,